Bueno, hola, buenos días a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por haber venido. El motivo que nos convoca hoy es hablar en especial sobre el cambio que ha supuesto para la copia privada, para lo que se conoce vulgarmente como canon digital, su supresión en diciembre del año pasado, sin que se haya implementado ninguna medida alternativa, a pesar de que se preveía en plazo de 2 meses. Y queremos hacerlo hoy un análisis sobre esto, fundamentalmente con dos representantes, uno de los creadores, que no hace falta presentación, Imanol Uribe, y por otra parte con Ivonne Tieck, que es quien representa, por una parte, es el delegado general de Eurocinema y también de Eurocopia, que nos va a dar su punto de vista, el punto de vista de los titulares europeos, lo que esto significa y qué percepción se tiene respecto a esta situación en países de nuestro entorno, países que protegen la propiedad intelectual como un elemento esencial de la creación cultural. Y no quiero también aprovechar, excusar un poco la ausencia de Nicole Boveri, que era una representante que teníamos, pero que por motivos personales ayer tuvo que abandonar el festival y no ha podido compartir con nosotros ni quizá tampoco contarnos la visión que tiene la entidad de gestión belga sobre el nuevo modelo que, como repito, no ha sido implementado ni desarrollado y que pues supone un impacto importante para los titulares. No quiero entretenerles más. Después, si quieren, después de que termine los dos ponentes, haremos una ronda de preguntas y respuestas y luego pues hemos preparado un cóctel para todos ustedes en Nineu, el restaurante que está a la salida a la derecha. Muchas gracias a todos por haber venido nuevamente y les dejo con los dos representantes que tenemos hoy aquí. Muchas gracias. Arratsaldeon, buenas tardes a todos. Yo voy a ser bastante breve, voy a repasar una serie de puntos, desgraciadamente obviedades que hemos repetido ya muchas veces y lo triste es que haya que seguir repitiéndolo, pero voy a ello. Los creadores debemos ser remunerados al igual que cualquier trabajador por su trabajo. Parece una novedad, pero bueno, hay que seguir repitiéndola, ¿no? Y la compensación por copia privada es la parte de remuneración laboral que debe recibir el creador. Yo creo que, vuelvo a repetir que son obviedades, pero me parece que es que desgraciadamente la situación es tal que hay que seguir repitiéndolo, ¿no? La compensación por copia privada lleva abonándose en nuestro ordenamiento jurídico, como sabéis la mayoría, desde 1992. Como una forma de remuneración de la creación cultural. La compensación por copia privada es una retribución de carácter privado que debe ser abonada por las empresas fabricantes e importadoras de equipos que realizan reproducciones musicales, audiovisuales e incluso literarias, ¿no? Son las empresas las que se benefician de la comercialización de los equipos, ¿eh? Ni las entidades de gestión ni los creadores queremos depender de un impuesto o de los presupuestos generales del Estado. Esa no es nuestra voluntad, para ser remunerados cuando esta obligación en Europa recae sobre los fabricantes de tecnología. En toda Europa lo pagan los fabricantes de tecnología y en España ahora, en esta situación, dependemos de la Administración en ese sentido, ¿no? La copia privada es una remuneración privada, como su nombre indica, abonada por aquellas empresas que se enriquecen fabricando equipos y aparatos que realizan copias de obras de propiedad de terceros, los productores, los autores y los titulares de derechos. Los titulares de derechos no desean un modelo por el que la compensación sea abonada por todos los ciudadanos indiscriminadamente, y más siendo contrario a las leyes europeas. El Estado no tiene que hacerse cargo de una compensación que le corresponde a las empresas tecnológicas. Ese es el planteamiento, ¿no? Mantener la aportación del 4% al Producto Interior Bruto Español de la industria cultural y seguir generando empleo en el sector solo es posible protegiendo y defendiendo los derechos de los creadores. La remuneración por copia privada ayuda a promocionar y a promover el cine español. Por ejemplo, si se eliminara, como ahora, la colaboración con festivales, el abono de seguros médicos a actores y autores, la lucha contra la piratería, etcétera, dejarían de existir. Las entidades de gestión de derechos españolas y las asociaciones europeas respaldan el sistema de compensación por copia privada existente en todos los países menos en España y reclaman al Gobierno español el restablecimiento del anterior sistema y que respete los derechos de los creadores y de las industrias culturales.
Resumiendo un poco los puntos más claves, yo diría que ni las entidades de gestión ni los creadores queremos depender de un impuesto o de los presupuestos generales del Estado. Actividades privadas deben costearse con recursos privados y no con dinero público, especialmente en estos momentos de crisis económica. El nuevo modelo no beneficia a nadie. Con el modelo anterior el Estado no pagaba los 115 millones que la Administración calculó como daño a la copia privada. Mantener la aportación del 4% del Producto Interior Bruto de la industria cultural y seguir generando empleo en el sector solo es posible protegiendo y defendiendo los derechos de los creadores. La remuneración por copia privada ayuda a promocionar y a promover el cine español y si se elimina como ahora, la colaboración con festivales, por ejemplo, dejará de existir. Digamos que como resumen, como titular, el Estado no se ocupa de los creadores. Yo creo que el Estado no se ocupa de los creadores ni la de seguridad de los creadores. Y esas son un poco las ideas básicas que vamos a manejar. Gracias. ¿Es que ça marche el micro? Oui. Funciona el micrófono. Voy a hablar en francés. Pido disculpas por ello. Hablo muchas lenguas, pero no el castellano. Es un error, está claro, en un mundo en donde España y América Latina, por supuesto, es muy importante. América Latina, que es un continente que, por supuesto, quiero tanto como a España, espero poder subsanar este error lingüístico, pero bien. Antes de abordar la cuestión de las copias privadas, quisiera expresar cómo en nuestra sociedad cómo vemos este problema de la remuneración y cómo vemos la situación española. Y primero quisiera expresar mi solidaridad con el cine español, que vive horas y momentos muy sombríos, muy difíciles. Eliminar esas subvenciones públicas al cine, aumentar el IVA también en los cines y ahora prácticamente suprimir un recurso que no es un recurso del Estado, como ya hemos dicho, respecto a las copias privadas. Es decir, 115 millones estamos hablando para el conjunto de autores, artistas y productores, porque la gente copia. Yo creo que esta es una política que es nula, que es absurda y desgraciadamente he seguido de cerca también a nuestros amigos italianos, el caso del cine italiano, que también conoce una situación similar con un gobierno, bueno, ha habido Berlusconi durante 5 o 10 años, bueno, incluso en el Festival de Venecia está claro que han vivido una situación muy grave en toda Italia. Y es una solución que nunca se pudo resolver. El cine italiano ha sido una víctima de una política gubernamental que ha debilitado el cine y no han podido superar esa situación. Y eso también está ocurriendo en otros países por las elecciones políticas que toman los gobiernos y eso me parece grave. Y además puede tener consecuencias a corto y a medio plazo también graves. En un momento en donde todos los países se preocupan por el soft power, la idea según la cual las industrias culturales transmiten mensajes culturales, políticos de un país. Estoy pensando, por ejemplo, en Canadá, en Francia, en Estados Unidos. Esos poderes son muy fuertes y me parece sorprendente ver que, bueno, la situación del cine español, un cine español con tanta vitalidad, que tiene tanto que contar al mundo, es lamentable esta situación. Bien, pero ahora vamos a hablar de las copias privadas. En primer lugar, los españoles sí siempre han sido solidarios con nosotros. Cuando yo era muy joven tuve también que hablar de la excepción cultural en Bruselas, librar esa batalla en un ambiente muy violento. Y la excepción cultural significaba que queríamos que hubiese libertad de creación en las negociaciones comerciales y pedí entonces a distintos realizadores que nos apoyasen porque su voz se escucha. Hicimos una conferencia y recuerdo como si fuese ayer a Fernando Trueba, que vino de España y sí, además sin dudarlo, y para mí esos son actos que tienen mucha importancia. Pienso que hoy nuestras asociaciones que gestionan las copias privadas en Alemania, en Francia, en Suecia, en Holanda, en Dinamarca, en Polonia, en la República Checa, en Italia, en Suiza, también sociedades que nacen en los antiguos países del este como por ejemplo Rumanía, todos
lo que queremos es ser solidarios con nuestros colegas españoles y con los productores. Está claro que en este caso estáis siendo las víctimas. Consideramos... Bueno, no quiero aportar juicios morales, pero había una remuneración para el conjunto de los derechohabientes que representaba 115 millones que se redistribuía en beneficio de los autores, de los artistas, intérpretes, en beneficio de los productores y no solamente españoles. Cuando las películas francesas se copian en una cadena española, al igual que cuando las películas españolas se copian en Francia o en Alemania, en ese momento operamos por reciprocidad, es decir, que remuneramos las películas españolas copiadas en Francia o en Alemania o en cualquier otro país y del mismo modo nuestros colegas españoles retroceden esas remuneraciones para películas copiadas en España y que a su vez se retroceden a sus beneficiarios, es decir, a los productores, a los artistas y autores cuyas películas se copian. Es un mecanismo bastante sencillo que funciona muy bien, extremadamente bien, y desde hace aproximadamente 15 años hemos creado una asociación que se llama Eurocopia, destinada a hablar cada 3 meses, a reunirnos cada 3 meses para hablar de la situación en los distintos países, para ver cómo esas copias privadas, cómo funcionan las copias privadas, y mediante esta asociación también queremos mejorar el funcionamiento, de forma que todo esté lo más claro posible y que haya la mayor justicia posible para los derechohabientes. Creo que esta experiencia de Eurocopia es interesante. Creo que Europa así es como la hemos creado. Es decir, a través de personas que trabajan en torno a proyectos muy específicos, en torno a empresas muy específicas, pero añadiendo todas estas empresas al nivel europeo, así es como un día haremos que Europa exista. Evidentemente, ¿qué va a ocurrir con 5 millones de euros? El gobierno... ¿Eso es lo que quiere dar el gobierno? Pues nos parece una limosna. Pero la noción de caridad o de limosna no es una noción de política pública en este siglo XXI. Así, bueno, pues, ¿qué vamos a poder hacer? Tendríamos que hacer algo con cierta concertación europea. ¿Qué va a ocurrir con el intercambio de copias? Con respecto a Francia, España, sin duda, ¿cómo decirlo?, administra menos su cine con respecto a Francia, y veo, por ejemplo, que sociedades como Hereda, bueno, pues tenía una presencia en América Latina muy importante y hacía un trabajo muy importante, no solo para administrar las copias privadas, sino también para dar formación en cuanto a los derechos de autor, para crear estructuras y gestionar esos derechos de autor y además informar a los derechohabientes, a autores y a productores, informarles de sus derechos. En América del Sur no siempre es evidente cómo hacerlo, así que había un trabajo de percepción, es decir, de pagos de esas remuneraciones precisas, pero también todo un trabajo de presión, de lobbying, un trabajo de información y de formación de personas que a mí me parecía extraordinario. Era un elemento añadido, un plus para la creación cultural española, un plus para España. Ahora veo que todo esto está en riesgo. Corre el riesgo de no poder seguir adelante y esa es la primera observación que quisiera expresar, mi tristeza al respecto. Luego, como ya he dicho, cuando hay películas copiadas en Francia, en Bélgica, en Alemania o en cualquier otro país, se identifica la película, se identifica el público, la audiencia, y se fija un importe de remuneración en función de ello. Y posteriormente cada sociedad, ya sea alemana, francesa, etcétera, retrocede a Hereda para los productores esos importes para esas copias privadas en los distintos países y después Hereda lo redistribuye a los productores.
nosotros vamos a seguir haciendo lo mismo. Nosotros en Alemania, en Francia, en Bélgica, donde de momento no hay duda al respecto ninguna. El viernes va a haber una reunión de trabajo. El día 6 hubo una reunión con distintos delegados presentes y nadie dijo, ya no vamos a pegar a España porque España no va a poder pegar. Cuando tenemos 115 millones de euros y que, bueno, las cosas no están ni siquiera claras, pero se supone que todo eso va a quedarse en 5 millones, pues la verdad es que vais a estar en una situación, desde mi punto de vista, una situación desesperada. Pero nosotros vamos a seguir pagando. Es un deber que tenemos respecto a la creación española. Vamos a seguir haciéndolo porque pensamos, sí, que los tiempos para la creación española son difíciles, así que desde luego no es el momento ahora de abandonar y de dejar solos a los creadores españoles. No, por el contrario, hay que ayudarles. Y también al nivel europeo. Y ahí es donde quizá yo voy a intentar ser útil. Vamos también a intentar sensibilizar y convencer al comisario europeo que se encarga de las cuestiones de propiedad intelectual, Michel Barnier, pero también a los miembros del Parlamento Europeo, quienes también se encargan, es decir, son los legisladores, así que son verdaderamente responsables en materia de redacción de textos vinculados con la propiedad intelectual. Sí, sensibilizarles porque pensamos que el gobierno español, desde el punto de vista jurídico, además pensamos que se equivoca, no tiene razón. Y no tiene razón porque a partir del momento en donde en la ley se inscribe el principio de copia privada, el principio según el cual la ley reconoce que la gente copia, y es cierto que la gente copia y copia mucho, copian películas que después ven y consumen en su casa, pues nosotros no podemos oponernos a ello y tampoco nos oponemos, pero sí los legisladores han creado, es decir, han dicho, vale, la gente copia y copian a autores, a artistas, a productores y entonces por ello tienen que recibir una remuneración que es un forfait que nunca va a cubrir el precio real de ese consumo, de lo que se supone que es el consumo de una película que cuesta bien caro hacerla. Así que este principio se estableció en los años 60 y ahora en ciertos países la remuneración también se percibe, por ejemplo, en cuanto a los ordenadores y a los discos duros, porque la tecnología evoluciona y nos permite copiar con otros métodos. La gente puede almacenar o ver incluso la película en directo, puesto que, como decía, hay medios que así lo permiten, pero nos damos cuenta de que, bueno, la gente sigue copiando. Simplemente podrían conectarse y mirar en directo, pero no, a la gente le sigue gustando copiar. Sigue siendo un acto importante en el espacio de los derechos de autor. Bien, pensamos que el gobierno español, ¿cómo decirlo?, escindiendo este principio en dos, es decir, el principio de la copia privada, el reconocimiento de la copia privada, no es algo que se desmentido por parte del gobierno, pero por el contrario, el gobierno no respeta toda la lógica, porque en principio, si esto está en la ley, entonces tiene que haber una remuneración. Obligatoriamente tiene que haber una remuneración asociada a ello. Y esa remuneración no tiene que pagarse mediante impuestos, no, tiene que abonarse por aquel que copia, por quien copia, y el que copia es el público. Pero no se le pide al público, sino a quienes dan los medios de copiar. Es decir, en general, antes eran cassette, es decir, importadores o fabricantes de cassette de vídeo en los países europeos, pero ahora, claro, hay muchos importadores de otro tipo de materiales, puesto que ya ese tipo de soportes no se producen, y luego existen otro tipo de industriales que ahora suministran otros medios de copia, como pueden ser los PCs u otros dispositivos. Así que son ellos quienes tienen que pagar esa copia privada a las sociedades de derechohabientes que a su vez después lo retroceden. Y en este sentido no hay ningún problema.
problema. Tal y como se gestionan estas fuentes de copia privada, son sociedades bastante jóvenes en el mundo asociativo que trabajan con medios modernos, con ordenadores, porque claro, se trata como en los bancos, ¿verdad?, de recopilar dinero y de después de redistribuirlo. Así que no hay ningún problema. Así que no tenemos nada que decir con respecto al funcionamiento de esas sociedades. Bien, pensamos que tal y como el gobierno español interpreta las cosas, eso no es conforme con el derecho europeo, porque este concepto de copia privada también está fijado y establecido en la legislación europea. Hay incluso una jurisprudencia del tribunal bien claro con respecto a cómo esto tiene que desarrollarse. A mí no me sorprende que la administración española no comprenda demasiado bien las reglas europeas porque, bueno, no son los únicos, ¿eh? Los franceses también, el gobierno francés con quien estoy en contacto, tampoco comprende siempre muy bien. Bueno, sean gobiernos de derecha o de izquierda, ocurre lo mismo. No se trata de hacer análisis de partidos, no. Los gobiernos a veces les cuesta comprender que la ley europea es la ley fundamental en cuanto a muchos temas diferentes. Es la ley fundamental que decide qué hay que hacer, cómo hacerlo y que simplemente después hay que inspirarse de esa legislación europea. Pero estas leyes... Porque claro, tampoco quiero aquí parecer antieuropeísta, no. Estas leyes europeas están decididas, han sido decididas por los gobiernos, son los gobiernos también quienes las definen. Con los ministros, con los legisladores y después el Parlamento Europeo. Es decir, que los representantes de los partidos españoles también están presentes, involucrados. Así que no se trata de leyes europeas que salen o que emanen de ningún tipo de dictadura, que emanen de ninguna dictadura que trascienda al orden democrático, no. Pensamos que esta forma de hacer del gobierno español es muy criticable y vamos a seguir desarrollando acciones a nivel europeo. Y quizá ahora me pregunten qué tipo de acciones son. Bueno, pues primero vamos a seguir sensibilizando, hablando con los cargos electos, con la administración europea. Hereda ya ha comenzado a hacerlo, los artistas e intérpretes también, organizados al nivel europeo. También les parece muy importante sensibilizar a las autoridades europeas para ver cómo resolver esta situación española, para que se replanteen de una forma razonable lo que se propone y para así poder corregir además el daño hecho a los derechohabientes. Gracias por estar aquí presentes. A todos ustedes son periodistas, están en un festival con muchas películas que ver, así que gracias por tomarse un tiempo para participar en esta reunión. Gracias por esta generosidad. Insisto, gracias. Muchas gracias. Si os parece, abrimos un turno de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quiere hacer alguna? Hola, buenos días. En realidad tengo un montón de preguntas, pero intentaré ser concreto. El canon ya no existe hace 8 meses, o no sé exactamente la cifra, ya estamos en septiembre, pues 9. Quería saber un poco, bajar a tierra, o sea, es verdad que hemos escuchado sus palabras, el señor Uribe, reclamando la protección de los creadores, pero me gustaría bajar a tierra, es decir, ¿qué supuesto de hecho la eliminación del canon? ¿Qué daños ha producido ya? Bajando a poder concretar. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que piden? Es decir, porque están en una encrucijada muy compleja en la que, por un lado, el canon no existe y por lo tanto esa retribución no ha desaparecido, y por otro, esperan una retribución por parte de los presupuestos generales del Estado que en este marco económico en el que estamos ahora mismo es muy improbable que llegue nunca, dado que, en fin, los presupuestos cada vez son más, cada año se habla de recortes, es poco probable que se incluya un nuevo gasto. Me gustaría saber qué es lo que están pidiendo. ¿Están pidiendo que se reintegre el canon con todas las letras? No, nosotros lo que yo he dicho antes, por lo menos,
es que no queremos que el Estado, agravar más al Estado con impuestos a la gente para recuperar la copia privada, sino a las propias industrias tecnológicas, que son quien disfrutan de eso, que son que lo abonen, ¿no? Eso ha quedado claro. No sé si queréis matizar algo más, pero esa es la idea. Bueno, yo quizá voy a intervenir un poco por algunas cuestiones que son de carácter, yo creo, más técnico, ¿no? o afectan más al derecho español, ¿no? De lo que se trata es que se cambió un sistema que existe en el resto de los países europeos y lo que es lógico es que se vuelva un sistema que existe en el resto de los países europeos. Si además se cambió porque se decía que se iba a llevar la compensación a los presupuestos generales del Estado y meses más tarde no tiene el Estado dinero para hacerse cargo de esa compensación, cosa que tiene toda la lógica y que se advirtió en su día, lo lógico es hacerlo el resto de lo que hace Europa, que es buscar adecuar sus leyes a la sentencia Padawan, como está haciendo Francia, y buscar un sistema de compensación por el cual quienes paguen el daño por copia privada sean los fabricantes de equipos y soportes, y no que sea un sistema más indiscriminado que lo paguen todos los españoles. Hombre, yo creo que... ¿Puedo contestar un poquito? Sí. Mira, yo soy delegado de AISGE, que es la sociedad que gestiona la propiedad intelectual de los actores, y la decisión del Gobierno de dar una limosna de 5 millones a repartir entre todos es un poco... es tan absurda que es que, no sé, si no fuera real sería como para reír. Nosotros en AISGE más o menos hemos recibido por medio de la copia privada entre 5 o entre 6 y 12 millones de euros. Con estos millones de euros, que parecen muchos, pero en realidad las sociedades que fabrican y exportan estos productos están ganando en España 100.000 millones de euros. 100.000 millones de euros. De esos millones de euros se les exigía el pago de un 0,01%, es decir, calderilla. Nada, o sea, el ceder esa parte de sus beneficios no suponía ningún desequilibrio en su balanza de beneficios, ¿no? Y sin embargo, no sabemos por qué, vamos, sí, por cuestiones estúpidas de la política, el Gobierno, haciéndose eco del canon, que nunca ha existido en España un canon. En España no existe el canon es una palabra inventada por las multinacionales para ocultar la realidad. En España lo que había es una compensación por la explotación de nuestro trabajo. Es decir, yo hago una película, se pasa en los distintos medios, la gente la copia y bueno, hay un beneficio muy grande para los propietarios de estas, los que nos exigen comprar aparatos para grabar, ¿no? Entonces, al retirar la copia privada, nuestros derechos, hemos perdido, ya te digo, entre 8 y 12 millones de euros, con los cuales estábamos dando ayudas asistenciales, porque la ley obliga a detraer de esos beneficios, de esa remuneración que tenemos por compensación, exige detraer un 20% para destinarlo a la promoción y, sobre todo, que es el gran empeño de AISGE, a la protección de nuestros socios. Recordaréis que hay muchos actores que han muerto en la indigencia con gran escándalo social y bueno, a partir de que existe AISGE y AISGE reparte estos beneficios, no hemos tenido ningún solo caso de actores mayores que hayan muerto en la indigencia, porque les estamos protegiendo. Hay 605 familias en este momento, 605 familias de actores que perciben por medio o que han percibido por medio, entre otras, de la copia privada, estas ayudas sociales. A partir de ahora, ¿qué será de ellos? Además, también, y ya cierro este asunto, desde los apoyos a los festivales que se vienen haciendo con el Fondo Asistencial Promocional, a este festival y otros festivales españoles, desde la lucha contra la piratería, desde el pago de seguros médicos que hacían sociedades de autores, hay un conjunto de labores asistenciales que han dejado de hacerse. Pero al final se resume en una palabra, que 115 millones de euros que iban a pagar antes a la industria cultural ahora no la recibe y por tanto no lo reciben ni sus titulares
ni las actividades que se hacían con cargo a los fondos asistenciales y promocionales. Sí, me gustaría saber, porque no solo los actores, no solo los creadores, tanto teatrales como cinematográficos, tienen ese problema. Nosotros que estamos aquí como periodistas también lo tenemos, y yo hoy escribo el artículo de esta sección y es muy bonito y está muy bien, me lo están publicando 20 periódicos y yo no cobro nada más que el sueldo del periódico mío. Quiere decir que lo mismo pasa con el Ministerio en el anterior gobierno, lo dejaron aparcado porque existe miedo. Existe miedo contra las empresas, existe miedo contra los votantes que tienen ordenadores y que se bajan las películas. Si yo voy al cine, supongo que cobrará un porcentaje el exhibidor, otro el distribuidor y otro el autor. Aquí solo gana el espectador si se lo baja. Yo creo que ahí está el secreto de que se pueda arreglar esta cuestión, que nos unamos todos contra esa piratería y buscar las fórmulas técnicas, policiales y morales para intentar suplir toda esta problemática que tenemos. Lo demás es revolver el ovillo y nada más, a mi juicio. Tiene completamente razón. Yo no quería hablar demasiado de la piratería. Sí, claro, ese es otro tema, quizá muy complejo. Pero diría que uno de los grandes problemas es que además tiene una evolución diferente en los distintos países. Hay algunos países más eficaces que otros contra la piratería. Y no solamente países, sino que también hay industrias que son más eficaces en ese sentido. En cuanto al cine, actualmente la piratería en muchos países está vinculada con sitios, con páginas legales y sí que existen derechohabientes, pero también hay directivas. Es decir, los derechohabientes tienen que tener mucha eficacia para poder hacer sus derechos contra estos sitios piratas, para poder bloquear las descargas. Toda esta es una técnica que ahora ya se está empezando a desarrollar de forma eficaz para luchar contra todo ello. Pero como digo, es un trabajo diario. Como saben, sí, claro, cerramos una página web, un sitio de descargas piratas y bueno, y cuesta muchísimo, a veces cuesta años acabar con ellos. Internet me parece formidable, está claro, pero sí tenemos un problema de educación de la gente. Sí, Internet, claro, es muy interesante y nos abre a un mundo nuevo, pero donde no hay reglas, y por eso asistimos a todo tipo de comportamientos. Este es el comienzo también de un nuevo modelo económico, un mundo como el del lejano oeste, del Far West, que tenemos que saber cómo enmarcar y reglamentar, pero como derechohabientes a nivel europeo e internacional estamos trabajando mucho en ello. Mi responsabilidad es trabajar en cuanto a los textos europeos y puedo decirle que hemos trabajado mucho en toda esta legislatura. Empezamos por empujar al Parlamento Europeo a que elaborase un informe claro estableciendo qué es la piratería, dónde tiene lugar, cómo poder responder a ella. Y en cierto sentido el Parlamento Europeo, en una atmósfera muy difícil, un ambiente muy difícil, porque como saben, los políticos están divididos en cuanto a este tema. Algunos creen que Internet es un espacio de libertad y no se debe hacer nada, hay que dejarlo todo como está, que evolucione. Y es curioso, porque muchas veces no son precisamente políticos liberales. En las filas de los verdes, de los socialistas, también, por ejemplo, en Suecia y en Alemania, donde se supone que hay un mensaje moral, ¿verdad? Bueno, pues hay incluso en esas filas gente que dice que las cosas no tienen que cambiar, pero el mundo cambia. Estaba leyendo Le Monde y ahí se hablaba también de estos desafíos tecnológicos y la Autoridad de Telecomunicaciones francesa acaba de reconocer que se puede reglamentar o regular la neutralidad de la red para permitir que sean los servicios de pago los que tengan un acceso privilegiado. Como ven, toda esta especie de mitología según la cual no se puede hacer nada en Internet, toda esta mitología creo yo que poco a poco
va a reducirse, a clarificarse y que habrá formas de regulación también para la piratería. Se va a ir desarrollando. El problema es que esto lleva tiempo y cada día perdido es un día ganado por la piratería. Y eso es un perjuicio claro y total para la música, para el cine, sin duda alguna. Yo no soy político. Entonces, bueno, no lo digo para ganar tiempo, pero lo que está claro es que sí, afortunadamente las cosas empiezan a moverse. Desde mi punto de vista, con la mundialización, con la globalización, bueno, hay otro problema, y es que antes teníamos técnicas nacionales y ahora hay una globalización que se incorpora y que se imbrica esta noción de red que hace que las reglas tienen que ser a nivel europeo, incluso a nivel mundial, y eso complica las cosas, porque hablamos de países con mentalidades distintas, con temperamentos distintos, y eso es otro desafío. Estoy de acuerdo con ustedes. Gracias. Por tanto, ¿qué habría que hacer para que España, para que pueda... Habría que cambiar la ley, ¿no? ¿Se supone? ¿O habría que intentar cambiar la ley? Bueno, yo diría que sí, volver al principio que existía antes y a principios que sean acordes al derecho europeo, porque aquí está claro que en el derecho europeo, cuando se incorpora la copia privada en las leyes nacionales, hay que remunerar, hay que compensar por ese perjuicio y compensarlo además en función del perjuicio causado. No se trata de dar una pequeña cantidad, sin más, no. El acto de la copia es un acto importante, porque uno va a tener un ejemplar en su casa de una obra y la compensación tampoco va a ser el mismo precio que pagaríamos si comprásemos el DVD en una tienda. Lo que ocurre es que el derecho europeo, sí, lo dice claramente. Si yo en mi ley yo digo que hay una copia privada, entonces tengo que prever que hay una remuneración. Ahí donde hay libertad es en cuanto al importe de la remuneración. Cada país puede fijar ese importe en concertación con los beneficiarios, es decir, autores, productores y artistas, y también con los industriales o las industrias que fabriquen esos soportes o las máquinas que nos permiten llevar a cabo la copia. Y son ellos los que pagan, los que fabrican, los que importan las máquinas que permiten copiarlo. Y como ha dicho ya mi colega, muy bien, el porcentaje que se incluye en esa máquina que permite copiar es un porcentaje y muy razonable, pequeño con respecto al coste total, y sobre todo porque la gente cuando tiene ciertos medios técnicos pueden copiar, además, hacer muchísimas copias en una cantidad enorme. Así que este me parece que es un principio razonable y me parece genial haber pensado en, hasta cierto punto, ¿cómo pensar en indemnizar a los derechohabientes por el perjuicio que sufren? A mí me parece que es un principio con el que estoy de acuerdo, un principio genial. Me parece que está muy bien, porque no impide que la gente copie, simplemente se dice, bueno, pues si vas a copiar, quienes te ayudan a copiar, que paguen, sencillamente. Me parece que pues, es de sentido, es coherente, ¿verdad? No hay ninguna maldad en ello. Para intentar clarificar las cosas, para que me quede claro, para obligarles a ellos a que paguen, la ley hay que cambiarla, ¿verdad? Sí, está claro, es así. Yo creo que hay algo que aquí que subyace a todo esto que creo que es muy peligroso, que está pasando ahora. Yo creo que a mí personalmente me interesaría mucho que se discutiera la propiedad privada, porque tenemos un mundo que es muy injusto y que a la mayoría no nos gusta y se podría... Pero lo que me parece peligroso es que solo se ponga en cuestión la propiedad privada de los intelectuales, de los creadores, de la industria cultural y tal. A mí, desde el punto de vista del futuro y del tiempo que vivimos, me parece como muy peligroso. Entonces, también hay un aspecto que me parece clave, que es que todas estas multinacionales, ninguna ha bajado el precio. Ese dinero que teóricamente
podía ahorrárselo el consumidor, simplemente va a la cuenta de resultados y a que lo ganen unos grandes capitalistas en las grandes empresas coreanas, japonesas, etcétera, cuando este dinero, aparte de, independientemente de la obra social, que es muy alta, si la conocéis, de casi todas las entidades de gestión, debería de ir al bolsillo por lo menos de los creadores de la industria cultural, en vez de a estos señores. Y ahí no se ha protestado nada, o sea, ese dinero no lo han recuperado. Y además yo creo que se había llegado, luego no entiendo la decisión del Gobierno, porque el otro día me decía un letrado que rozaba la prevaricación, suena un poco fuerte, pero es que saben que si ahora recurrimos van a perder, lo saben los abogados del Estado, porque es un derecho comunitario, europeo, moderno, armonizado, y que solo en este país, que vamos cada vez en este aspecto en dirección tan retrógrada, estamos, digamos, perdiendo el camino que se había avanzado la sociedad para comprender todos estos temas. Yo solo os doy una idea. Yo creo que también la norma que había, que son pues unos céntimos por los CDs y los DVDs, para permitir de una forma no represiva, o sea, que tú puedas hacer incluso tu copia de tu disco que has comprado para tenerlo, incluso regalarlo en un pequeño entorno, que no puede ser los millones de las descargas, pero para que lo tengas en el coche, oírlo, o en la oficina, que lo tengas, puedas meter el CD. Creo que se había llegado a una fórmula económica, quizá había que discutir, obviamente, cuánto tendría que ser esa compensación, eso es normal, pero se había llegado a una forma sobre todo no represiva, no que tuvieras que tener al policía ahí castigándote porque estás violando una propiedad que ya digo que no importa, solo importa que te roben el coche, que roben en tu casa, pero que roben a un autor, pues parece que eso no es grave, porque siempre han sido como los payasos de la sociedad y tal, y han sido como eso, como es que es una cosa realmente lamentable, ¿no?, desde el punto de vista. Y creo que la medida que estaba era correcta. No entiendo cómo el Gobierno encima le carga a todos los ciudadanos indiscriminadamente otro impuesto indirecto más, por tanto injusto, a que el que haga un consumo pague unos pequeños céntimos, que además es justo, porque son unos derechos, ya digo, justos, una propiedad que tú tienes, que haces una fijación por la aparición de medios modernos, que no es ponerle puertas al mar, es realmente dar una solución a que haya la tecnología avance y sea cómoda y buena para todos, pero que no sea a costa de derechos de los demás. En ese sentido hay una labor inmensa por hacer de educación ciudadana también, ¿no?, que la gente tome conciencia que no se puede robar y piratear lo mismo que no se puede robar un coche o robar en un almacén, ¿no? Si os parece, la última pregunta y cerramos, porque seguro que luego queremos disfrutar de vuestra presencia como os comentaba, en Nineu, que está saliendo a mano derecha. No, esa parte que has dicho me parece que estaría muy bien, pero eso yo voy al cine y muchas veces me ponen y me río. ¿Qué quieres que te diga cuando dicen, oiga, si la copia no sé qué, le metemos a usted en la cárcel, y pone abajo, que es lo que me hace reír, vigile usted a ver? Oiga, yo pago la entrada para ver la película, no para estar de policía allí. ¿Me entiende? O sea, que es algo que tenemos que regular, no dejar al albur de que yo sea bueno. Yo no me bajo películas, por ejemplo, mire, yo soy bueno, ¿entiendes? Pero hay otros que se las bajan. Yeah. ¿No habrá una fórmula de vigilancia en Internet para decir, no, si usted se baje todo lo que usted quiera? Esto es como la libertad de información cuando las televisiones no podían informar nada más que Televisión Española, aquí en este país. Bueno, no, pues usted informe, ahora pague a los periodistas. No sea un constructor que quiera usted informar de lo suyo para tener cuestiones de otro calibre. No, oiga, pague. ¿Habrá alguna fórmula dentro de Internet para ese señor que se baje películas? El dinero que sea, yo ya no lo pongo. Pague el que se baje la película, punto. Lo demás, vigile usted, sea usted bueno, pues mire, seré bueno si quiero. Y vigilar, por supuesto, no estoy vigilando a ver si el de al lado está copiando la película, porque estoy pendiente de la película, que para eso he pagado. ¿Me entiende? Sí, pero no me refería tanto a eso de la vigilancia como el tener la conciencia de que los productos culturales tienen unos dueños y se perjudica cuando se les piratea, ¿no? Para concluir, me parece que los países más avanzados estamos trabajando para mejorar las copias privadas, porque la gente copia y eso es un hecho.
Y estamos pensando también en los países que más piensan en Google, por ejemplo. Bueno, no pagan, muchas veces no se pagan impuestos, no pagan IVA en algunos países. Bueno, esas son ideas con las que estamos trabajando en Francia, y mi intención es pedir a los responsables europeos, a los fiscalistas, que estudien todo esto, porque hay una pérdida, no solo de IVA, sino una pérdida fiscal de impuestos en Alemania, en Inglaterra y en Francia, por el hecho de que Google y YouTube comunican, están en esos países, sí, pero bueno, aquí hay también un desafío al que responder. Y yo creo que en España, suprimiendo, es decir, modificando esta situación, no se está teniendo en cuenta a todas las personas que van a sufrir las consecuencias, y no solo los autores, no. Es incluso el principio de regulación de la economía del país lo que se ve afectado. Para mí hay un contrasentido histórico. Y hay que decirlo, me siento escandalizado. No es esta la dirección en la que tenemos que avanzar, está claro. Y bueno, ya os he anticipado que podemos disfrutar de los puntos de una pequeña copa. Gracias. Sí.